Bien, me dejan saber si pueden ver. Sí, se ve, profesor. Perfecto. Entonces, como siempre, de verdad que para mí es un placer tener este encuentro con ustedes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro siguiente módulo, el cual se llama o tiene como nombre manejo de hojas de cálculo. Como siempre hay una pregunta que a mí me gusta realizar y es con las actividades. ¿Cómo vamos? ¿Se han tenido dificultades? ¿Qué me pueden decir? Yo tuve una dificultad y fue cuando estaba haciendo las barras, cuando le daba como a eliminar las barras del medio, se eliminaban, pero quedaba como si fueran en rayita borrosa y se me complicó. Pero pudo realizarla. Sí, pude realizarlo, pero tuve que hacerlo de otra manera que fue yendo como a hacer, como si fueras ser, ¿cómo le explico? Cuando usted, por ejemplo, escribe ejercicio y a ejercicio le pone como un cuadrito, así fue que lo pude realizar. Ya. ¿Y los demás? A mí se me dificultó un poco fue lo de las tablas. Pero luego comencé de cero y me fue saliendo. Tengo un poco de dificultad todavía con la creación de las tablas, pero hasta ahora si si lo voy practicando, lo voy mejorando. Bien, en eso se basa todo esto. Siempre que trabajan algo es bueno que vayan practicando. Nunca dejen de practicarlo. Porque ahí es que ya entonces ustedes van a comenzar a manejar todo por completo. Siempre a la primera sale un poco difícil. Pero ya como dicen los dominicanos, cuando uno le va cogiendo el piso, ya la cosa le fluye más, con más rapidez. ¿Alguien más? Sí, al igual que mi compañera con las tablas, ya me salían mal, volví, borraba, me salían mal, volví, borraba. Eso era terrible. Pero es como te dice, la práctica es que hace que uno se vaya perfeccionando, porque luego tuve la oportunidad de instruir a una compañera y me salió bien. Ah, qué bueno. Pues bien, siempre a la primera quizás nos resulta un poco más difícil. Pero ya con la práctica, cuando uno vaya practicando, ya las cosas van a ir fluyendo mejor. Y ese libro de ejercicios tiene un sinnúmero de ejercicios muy buenos, que es bueno que cuando ustedes tengan un tiempito, sigan practicando, sigan practicando. Como siempre, cada módulo tiene un objetivo general y este no es la excepción. Este dice que al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de manejar hojas de cálculo, manipulando datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas para automatizar tareas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. O sea que en este módulo vamos a aprender a trabajar con lo que son las hojas de cálculo, vamos a aprender a trabajar con funciones, vamos a aprender a trabajar con lo que son operaciones aritméticas, vamos a aprender a crear gráficos, entre otras cosas. No vamos a trabajar funciones tan profundas porque
Recuerden que este es un curso básico. Ya partiendo de este sí se pueden realizar lo que es el curso avanzado de Excel o el de Word, donde sí ya van a poder trabajar fórmulas más profundas que la que vamos a ver en el día de hoy. Hojas de cálculo. ¿Habían ustedes escuchado esa palabra? Hojas de cálculo. ¿Qué me dice? Nadie. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor. maestro, se lo escucha. Perfecto, me fui por un segundito. Le estaba preguntando si alguno de ustedes ha escuchado esta palabrita, hojas de cálculo. ¿O es la primera vez que lo escuchan en su vida? Sí, ¿Sí es la primera vez o sí la habían escuchado? sí la habíamos escuchado, la había escuchado. Excelente. ¿Y qué idea más o menos tiene usted sobre eso? A mi entender, según he visto, eh, estas hojas son las que usan mayormente los contadores para realizar lo que ellos llaman diarios y algunas que otras eh, tablas, pero nunca he trabajado con ellas directamente. Perfecto, no se preocupe. Muy cierto, como usted lo dice. Es muy similar a esa hoja que trabajan los contables, donde llevan todo lo que son los diarios, la cuenta por pagar, cuenta por cobrar, y donde realizan todas esas operaciones. Eso es lo que vamos a trabajar aquí. Dalenia. Buenas noches, maestro. No, le estaba diciendo ahorita que una hoja de cálculo es una hoja llamada también multiplan. Esta surgió en el año 1982 y esta fue muy popular por el sistema CP/M. Perfecto. Ana Karina, usted podría apagar su micrófono un segundo. Ok, disculpe, no me fijé que estaba prendido. Sí, gracias, gracias. Pues bien, así como ustedes lo acaban de decir, las hojas de cálculo son aquellas hojas que nos permiten a nosotros poder realizar operaciones. Entonces vamos a leer una pequeña definición, a ver si alguno de ustedes podría ayudarme. Vamos a ver quién dice yo. Dalenia, maestro. Excelente, Dalenia. El espacio es suyo, Dalenia. Dice una hoja de cálculo. Excelente. Dice que una hoja de cálculo es un software que permite realizar distintas operaciones numéricas necesarias para la contabilidad, estadística, finanzas o cualquier utilidad que manipule ese tipo de datos. Se utilizan para comparaciones de datos, estructuración de complejos numéricos y aplicaciones matemáticas. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, como ahí lo indica y como ustedes estuvieron expresando, una hoja de cálculo es un software que nos va a permitir a nosotros poder realizar operaciones numéricas, alfanuméricas y llevar aquella contabilidad, estadística o finanza que cualquier empresa lo amerite. Entonces vamos a ver una serie de operaciones
y una serie de ejercicios que nos van a ayudar a nosotros a poder manipular cada una de esas opciones. Software de hojas de cálculo. Muchas empresas han desarrollado distintos tipos de software de gestión de hojas de cálculo. O sea, hoja de cálculo es aquel programa que me permite a mí, como ustedes estuvieron diciendo, manipular todas esas operaciones y todas esas funciones. Ahora hay diferentes empresas que han desarrollado hojas de cálculo, aunque mayormente la que se suele utilizar es la desarrollada por Microsoft, que es la que con la cual vamos a trabajar en este curso. Excel, que es de quien le estaba hablando, es el programa de hoja de cálculo por excelencia y forma parte de la suite ofimática de Microsoft. Aporta la posibilidad de insertar distintos tipos de gráficos, barras, circulares, gráficos de línea, y también cuenta con tablas dinámicas. Por otra parte, también tenemos la hoja de cálculo de Google. Recuerden que Google tiene una suite de ofimática llamada Google Drive, donde tenemos Google Doc, que son los documentos. Tenemos Google Presentation, que eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Y también tiene la hoja de cálculo de Google. Similar a lo que es el Google Doc o documento, la hoja de cálculo de Google también permite trabajar de manera cooperativa. O sea que más de una persona puede trabajar en una hoja de cálculo al mismo tiempo. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Excelente. Lotus 1.2.3. Esta es la hoja de cálculo más antigua. Fue la primera hoja de cálculo desarrollada. Dice que fue desarrollada por la empresa de IBM. Fue el programa más popular en su tiempo por la rápida fama que consiguió al casi no tener ninguna falla. Partiendo de Lotus fue que fueron desarrollando lo que es la hoja de cálculo de Excel y las demás hojas de cálculo desarrolladas por las diferentes empresas. Bien, la última hoja de cálculo que vamos a ver es Calc. Esta hoja de cálculo que pertenece a lo que es OpenOffice. Dice que integra algunas de las mejores características de Lotus con la de Excel. Permite abrir y guardar archivos con los formatos de los otros dos. O sea que si yo creo una hoja de cálculo o creo un libro en Excel, este programa llamado Calc también me permite abrirlo. Al igual que también si creo un libro en lo que es Lotus, también me permite trabajar esos tipos de formatos de archivo. Entonces, vamos a entrar directamente a lo que es Excel. ¿Pueden ver bien? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, este es el entorno de Excel. Si se pueden fijar, es muy similar
a lo que es el entorno de Microsoft Word. Porque aquí tenemos lo que es la barra de título. Aquí tenemos lo que son las diferentes opciones, las diferentes cintas de opciones, o a lo que le llamamos pestañas. Tenemos la barra para desplazarnos. Tenemos lo que es el zoom. Ahora, ¿qué nuevo vamos a ver? Lo primero es, cada vez que nosotros trabajamos un documento en Excel, a esto se le llaman libros. Y un libro puede estar compuesto por un sinnúmero de hojas, como ustedes lo pueden observar en la parte de aquí abajo. Perfecto. Entonces, Lo que usted dijo después de Zoom. bien, le decía, déjenme ver que alguien se acaba de agregar. Les decía, vuelvo para atrás, que a los documentos de Excel se le llaman libro. Ahora, un libro está compuesto por un sinnúmero de hojas. Y esto lo podemos observar en la parte de aquí abajo. Yo puedo trabajar con un sinnúmero de hojas. Si yo quiero trabajar con otra hoja, simplemente le doy aquí a agregar hoja nueva y pueden ver cómo se va agregando las diferentes hojas. Ahora, si yo quiero eliminar una de esas hojas, simplemente hago clic derecho por encima de una de ellas y le doy a lo que es eliminar. O sea, si yo quiero agregar, le doy que al signo de más. Si quiero eliminar, clic derecho y eliminar. ¿Se entiende esa parte? ¿Pueden ver? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, maestro, ahora sí. Ah, perfecto. Disculpen que este internet aquí cada día sirve menos. Los reportos vienen supuestamente y lo arreglan y al otro día vuelve con lo mismo. Entonces voy a resumir todo. Cuando abrimos Excel se crea un libro que pueden verlo como se observa aquí en lo que es la barra de título. Le decía que un libro está compuesto por un sinnúmero de hojas. La hoja yo la puedo agregar presionando aquí en este signo de más, o también si hago clic derecho y le doy a insertar, ahí yo le puedo dar aquí a hoja de cálculo, aunque por aquí es más rápido. Si quiero eliminar una de estas hojas, simplemente le hago clic derecho
y le doy a eliminar. Clic derecho y eliminar. En dado caso que yo quiera cambiarle el nombre a una de esas hojas, también puedo darle clic derecho y escojo aquí donde dice cambiar nombre. Vamos a ponerle prueba. O también puedo darle doble clic y ahí puedo cambiar lo que es el nombre. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. También existe una manera de yo colocarle color a cada una de esas hojas. Simplemente le doy clic derecho y aquí donde dice color de etiqueta, yo puedo seleccionar el color que a mí me interese o que a mí me guste. Ahora bien, esta parte de aquí, esto de aquí, es el entorno de trabajo de Excel. Entonces, Excel está compuesto por lo que son filas y columnas. La columna está representada por lo que son las letras del alfabeto. Y las filas están compuestas por lo que son los números. Ahora bien, a la unión de una columna y una fila le llamamos celdas. ¿Cómo identificamos una celda? Primero se observa la columna en la cual ésta se encuentra y luego la fila con cual se une. En este caso sería la celda C5. De esa manera es que nosotros podemos identificar lo que son las celdas. O, si se fijan aquí, en esta parte de aquí, en lo que es el cuadro de nombre, que cuando yo selecciono una celda en específico, me va mostrando en qué celda yo estoy ubicado. Si le doy aquí, me dice que estoy en la E5. Si presiono aquí, me dice que estoy en la C10. Una de las barras más importantes que posee Excel es esta de aquí, la barra de fórmulas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a escribir los encabezados y también donde vamos a ir creando cada una de las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Hasta ahora se entiende lo que le he mencionado? Sí, maestro. Perfecto. Esto es lo básico de Excel. Entonces, en Excel hay una función o una opción que solemos utilizar mucho. Y esta, la de combinar
y centrar. Como su nombre lo indica, esta opción me permite a mí, si yo selecciono 4 celdas, poder combinarla y convertirla a estas en una sola. Ahora vean, yo tengo un texto aquí. Déjame agrandar esto un poco más para que puedan ver mejor. Si pueden ver, eso que yo acabo de escribir pertenece a lo que es la celda F5, pero se puede visualizar como que está abarcando más de una celda, aunque esta pertenezca solo a una celda. En caso de que yo quiera que esto se vea solamente en la celda donde yo lo quiero escribir, tenemos esta opción aquí que dice ajustar texto. ¿Qué hace eso? Que ajusta el tamaño de la celda al tamaño de la palabra o párrafo que yo haya escrito dentro de esa celda. Y aquí ya yo puedo manipular las informaciones que están dentro de esa celda. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a ir trabajando todo esto. Primero aquí vamos a poner nombre, cantidad, precio, y total. Vamos a poner que esto sea plátano, aceite, pollo, cebolla y arroz. Poner el precio de esto aquí. Aceite vamos a poner 50. Poner que sea 30. Poner 50 pollo. Cebolla. Entonces observen aquí. Esto tenemos una pequeña tabla donde tenemos varios productos, la cantidad, vendría mal este mouse, con su precio. Entonces,
como estamos hablando de dinero, vamos a sombrear esto. Y en la parte donde dice aquí número, aquí donde dice general, vamos a escoger lo que es el formato de moneda. Y ahí nos va a identificar que estamos trabajando con dinero. Con lo primero que vamos a trabajar es determinando un total. Ejemplo. Si el plátano, yo tengo 25 plátanos y el precio del plátano es a 20, ¿cómo yo determino esto? El total de eso, multiplicando lo que es la cantidad por el precio. Ahora, cuando vamos a trabajar con fórmulas en Excel, siempre vamos a iniciar con el signo de igual, sin importar el tipo de fórmula que yo vaya a trabajar. Siempre vamos a colocar de primero el signo de igual. Como voy a multiplicar la cantidad por el precio, no vamos a trabajar directamente con el valor que tiene la celda, sino con la celda en sí. Ejemplo, ¿quién me puede decir en qué celda está la cantidad del plátano? En la celda C, profe, si no me equivoco, sí, celda C. ¿Sé qué? Número C8, perdón. Exactamente. Entonces ponemos C8 y automáticamente yo escribo la celda a la cual yo voy a trabajar. Pueden ver cómo se selecciona. Y ahí yo puedo determinar si en sí esa es la celda que yo quiero. En dado caso que no sea la celda que yo quiero y que sea la del pollo, entonces yo cambio el número y ahí sí puedo identificar o puedo seleccionar la celda con la cual yo estoy. Pero en este caso es C8. Entonces la siguiente celda sería D8. Y ahí pueden ver cómo se seleccionan las dos celdas con las cuales yo estoy haciendo mi operación. Y le doy a Enter. Entonces, de esa manera es que yo puedo realizar una multiplicación en Excel. Entonces, si yo selecciono este valor, pueden ver que en la barra de fórmula me muestra o me indica la operación que yo realicé para llegar a ese resultado. Entonces, de esa manera es que uno se da cuenta si en un resultado se llegó a esa conclusión aplicando una fórmula o si lo hicieron de manera manual. Entonces, cada vez que yo vaya a corregir las diferentes actividades que ustedes tienen que desarrollar, siempre me voy a estar fijando en esa partecita. ¿Por qué? Porque hay personas que realizan los cálculos, ya sea en el celular, y ponen el valor directamente.
Entonces, vamos a continuar. Como ya yo realicé este cálculo de aquí arriba y los demás totales se determinan de la misma manera, para yo no tener que estar haciendo la fórmula nuevamente, entonces, ¿qué yo hago? Padre amado Dios. Me ubico en una de las celdas que tiene el resultado y en esta esquina lo dejo presionado. Hoy es el día que hizo el Señor. Y pueden ver como de manera automática me arroja el resultado. Si selecciono una de las celdas y observo la barra de fórmula, puede ver cómo de manera automática me muestra la operación que se realizó. ¿Se entiende esa parte? Profe, ¿puede volver a repetir? Claro que sí. Voy a quitar esto. Les decía, estos totales de aquí, que están vacíos, se determinan de la misma manera en la cual yo determiné este de aquí arriba. Entonces, para yo evitar tener que estar haciendo la misma fórmula para cada total, simplemente lo que tengo que hacer es selecciono la celda donde ya la fórmula fue creada y donde ustedes pueden ver ese pequeño puntico. Yo coloco el cursor ahí, lo dejo presionado y luego lo voy arrastrando hasta las celdas que yo quiero que me muestre el total. Luego que seleccione, entonces suelto el cursor y de manera automática aplica la fórmula a cada uno de esos totales. Pero eso solamente se hace cuando se va a aplicar la misma fórmula en cada uno de esos totales. En dado caso de que se vaya a aplicar una fórmula diferente, entonces no es recomendable hacerlo de esa manera. Entonces ahora, para ese total, trabajamos con lo que es la multiplicación. Si yo quiero realizar una suma, yo voy a trabajar de la misma manera. Recuerden siempre signo de igual. Puedo colocar lo que es las celdas que yo voy a sumar. Vamos a suponer la celda C8 más la celda C9, y de esa manera yo realizo una suma. Si es una resta, lo voy a hacer de la misma manera, lo único que va a cambiar es el signo. Igual C8
menos C9. Y si es una división, también de la misma manera. Igual C8 slash, que es para la división, C9. Entonces, de esa manera, yo realizo las 4 operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, no, la división, y esta sería la multiplicación. En Excel también nosotros podemos agregar lo que son filas y podemos agregar columnas. ¿Cómo hacemos esto? Si yo quiero agregar una fila, yo voy a colocar el cursor en la parte donde están los números. Entonces déjame agregar el zoom. Si yo quiero agregar una fila ahí, coloco el cursor en el número, clic derecho y le doy a insertar. Y pueden ver cómo se agregó una más. Lo mismo si yo quiero agregar una columna. Hago clic derecho en la letra y le doy a insertar. Ejemplo, para que puedan ver bien, vamos a hacerlo aquí, en esta de aquí. Y pueden ver cómo agregué una columna. Si es una fila, y le doy a insertar, y ya se agrega lo que es una fila. Vamos a eliminar esta columna. Ahora sí. En Excel existe una función que es bastante utilizada, que es el autosuma. Déjenme agregar otra fila más. Si yo quiero sumar todos estos valores de la manera tradicional, se haría de la siguiente manera. Igual C8, en este caso como agregamos una más sería C9, más C10, más C11, más C12, más C13. Y de esa manera yo sumaría cada uno de esos valores. Dalenia. Disculpe, maestro, iba a decir algo, pero creo que me voy mucho. Se está adelantando un poquito, se está adelantando un poquito. Vamos a llegar allá, creo que vamos a llegar allá. Alguito. Bien, eso de la suma sería la manera tradicional. Pero existen dos maneras en la cual se hace de manera automática. Una es colocando el cursor debajo de todos los valores que yo voy a sumar y me voy aquí en este icono que dice autosuma, lo presiono y pueden ver como de manera automática me sombrea todo el rango de valores y le doy a enter, y así no tengo que irlo sumando
celda por celda, celda por celda, celda por celda. ¿Se entiende esa parte? Sí. Puedo hacerlo así, con el autosuma, o puedo hacer esa misma función de manera manual. ¿Cómo? Igual, suma, abro un paréntesis y voy a colocar la celda donde se encuentra el primer valor, que en este caso sería C9. Después, dos puntos y luego colocaría la celda donde se encuentra el último valor, que sería el del arroz, que sería C13. Y pueden ver que al igual que presionar aquí el autosuma, de esta manera me sombrea el rango de valores. Cierro paréntesis y le doy a enter. Y así no tengo que ir sumándolo uno por uno, uno por uno, uno por uno, porque de esa manera podría equivocarme. Entonces, de esas dos maneras yo puedo sumar de manera automática un rango de valores. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Perfecto. Dalenia, ¿era eso lo que usted quería decirnos o quiere aportar algo más? No, eso mismo, profe, le iba a decir eso mismo. Qué bueno, qué bueno. Poniendo los dos puntos, eso indica que desde hasta. Exactamente. Debemos tomar en cuenta esa parte que dice Dalenia. Primero voy a colocar dentro del paréntesis la celda donde se encuentra el primer valor, dos puntos, y después la celda donde se encuentra el último valor. Entonces todos los rangos o todas las informaciones comprendidas entre esos dos valores que seleccionamos se van a sumar de manera automática. ¿Se entiende esa partecita? Sí, maestro. Perfecto, ya yo pensé que me dejaron solito. Entonces, hay algo que ustedes van a tener que realizar en la actividad número 1. Y es poder dejar el área de trabajo totalmente en blanco. Ustedes pueden ver que se ven lo que son las líneas de la columna y se ven lo que son las líneas de la fila. Existe una manera de cómo yo permitir que esas líneas no se vean. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo me voy aquí en vista y aquí donde dice línea cuadriculada, yo la quito y pueden ver que el entorno de trabajo está totalmente en blanco. Ahora bien, eso no significa que las celdas hayan desaparecido, lo que no se están mostrando, pero las celdas, como ustedes pueden ver, están ahí. Eso mayormente se utiliza para darle lo que es un poco de estética a lo que son los trabajos realizados. Y ya partiendo de aquí, si yo quiero exaltar esta parte de aquí, yo puedo seleccionarla y aplicarle lo que son los bordes. ¿Se entiende esa partecita?
Sí, maestro. Excelente. Ahora bien, cuando estamos trabajando con valores monetarios, ustedes saben que existen lo que son los centavos. En este caso, lo que son los puntos decimales. ¿A qué llamamos los puntos decimales? A estos valores que se encuentran después del punto. Entonces, existe una manera de yo aumentar y de yo disminuir la cantidad de valores que se van a mostrar después del punto. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionando estas dos opciones de aquí. Una me sirve, pero ven acá, pero este mouse me lo está haciendo hoy. Una me sirve para aumentar y otro para disminuir. Ejemplo, si yo quiero aumentar la cantidad de valores después del punto, le doy aquí y pueden ver cómo va incrementando. Cuando ustedes hagan una operación y les haga ese signo de número, eso significa es que el valor que se va a mostrar es mayor al tamaño de la celda. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es agrandar la celda y ya. Entonces si quiero disminuir, y de esa manera yo puedo aumentar como disminuir los puntos decimales. En una división también me sirve a mí para redondear, haciéndolo de esa misma manera. A esta tabla que tenemos aquí podemos aplicarle lo que son estilos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Antes de los estilos, vamos a explicarle esta partecita de aquí, que me interesa más, que son los gráficos. Ustedes saben que mayormente utilizamos los gráficos para poder expresar lo que son las informaciones de una manera más dinámica. Cuando yo voy a crear gráficos, primero se supone que debemos tener una tabla en la cual vamos a trabajar. Ya hemos determinado estos valores. Si yo quiero insertar un gráfico de esos valores, entonces nos vamos a la pestaña insertar, y estos son los diferentes estilos de gráfico que yo puedo aplicar. Esta parte de aquí siempre nos va a recomendar un estilo de gráfico. Ahora bien, entre los estilos de gráfico, si a mí no me gusta ninguno de esos, yo puedo irme aquí donde dice todos los gráficos, y aquí puedo seleccionar entre el estilo de gráfico que a mí más me convenga para mostrar las informaciones. Entonces vamos a suponer. Entonces de esa manera es que se insertan lo que son los gráficos. Siempre
siempre cuando voy a ingresar en gráfico, debo seleccionar las informaciones que yo quiero que se muestren en mi gráfico. Luego que yo selecciono las informaciones que quiero que se muestren en el gráfico, entonces es que voy a proceder a insertar mi gráfica. Luego aquí nos va a mostrar lo que es diferentes estilos de ese gráfico, donde usted va a seleccionar el que más se acomode al que usted quiere. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, si yo quiero otro estilo de gráfico, ustedes saben, insertar, gráfico predeterminado. Si no me gusta, vengo aquí y escojo el que yo considere que más se asemeja a lo que yo quiero mostrar. Diseño, yo puedo escoger el que más me guste. De esa manera trabajamos con lo que son los gráficos. Entonces, les decía, si yo quiero aplicarle un formato a esta tabla, voy a seleccionar y me voy aquí donde dice celda y le aplicamos diferentes estilos de formato. El que usted Esto es tan predeterminado, igual que lo que se le muestra en Word cuando usted crea una tabla. Usted coge el que a usted más le guste. Eso en cuanto a los formatos. Entonces voy a borrar este gráfico. Pero padre amado, ¿y qué es lo que tiene este mouse hoy? Hay una función muy utilizada que me gustaría que ustedes aprendieran el día de hoy. Pero para eso, vamos a eliminar esta parte de aquí.
Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Ahora sí. Las diferentes funciones que vamos a ver ahora es cómo determinar un promedio, cómo encontrar el valor mínimo y cómo encontrar el valor máximo. Si yo quiero encontrar o determinar el promedio de valores, estos se realizan similar a lo que es el autosum. Igual, promedio, abro paréntesis, voy a ubicar en la celda donde se encuentra el primer valor, que en este caso sería C8, dos puntos, y luego F8. Eso me va a determinar a mí el promedio de esos valores. Entonces lo repito otra vez. Igual, promedio, abro paréntesis, primer valor, la celda donde se encuentra el primer valor, dos puntos, luego la celda donde se encuentra el último valor, y ahí tengo el promedio. De esa manera yo determino lo que es el promedio. Si yo quiero encontrar el valor mínimo entre esos números, entonces escribo igual, min, abro paréntesis y coloco el rango de informaciones de donde va a sacar lo que es el valor mínimo. Entonces el primero está en C8, dos puntos, C11.
y pueden ver cómo me determina el valor mínimo, sin importar en qué celda esté. Y si es para el valor máximo, lo único que va a variar es min por max. C8, 2 puntos, C11. Y de esa manera se va a determinar lo que es el valor mínimo y el valor máximo. Ahora bien, existe una función que es la función condicional. Esta función siempre se utiliza para establecer una comparación entre un valor y poder mostrar dos resultados partiendo de esa comparación. Ejemplo, ustedes saben que mayormente para aprobar una materia entre 70 y 75. Entonces existe una función llamada si, en la cual yo puedo ponerle una condición si ese estudiante aprobó o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden siempre, signo de igual. Si, abro paréntesis, en este caso se va a determinar si esos estudiantes aprobaron o no una materia X. Entonces, para eso nosotros debemos saber el mínimo con el que se aprueba una materia. Vamos a suponer que es 70. Entonces, como ya yo tengo mi promedio determinado, entonces yo le digo si la celda donde se encuentra el primer promedio, G8, es mayor que 70, entonces 2 puntos, carajo, aquí aprobado. Entonces, explico nuevamente. Si, abro paréntesis, voy a establecer una comparación entre el promedio con el mínimo que se va a pasar. Si el promedio es mayor que 70, ahí estoy estableciendo lo que es la comparación. Entonces, luego de esa comparación, yo debo colocar los dos resultados que se van a colocar dependiendo de que sea mayor o no. Entonces, ¿cómo yo coloco esos dos resultados?
dividiéndolo con punto y coma. Entonces, en caso de que eso sea verdadero, que el promedio sea mayor que 70, la condición de ese estudiante es aprobado. Punto y coma. Entonces, en caso de que ese estudiante, su promedio no sea mayor que 70, significa que reprobó. Entonces, cierro mi paréntesis. Y ahí sin importar el promedio que tenga ese estudiante, con esa condición usted puede colocar si aprobó o reprobó. ¿Se entiende esa partecita? Sí, maestro. Bien, entonces recordando, si yo quiero aplicar un promedio, voy a utilizar lo que es la función promedio, signo de igual, promedio, y dentro de paréntesis los rangos de donde yo voy a sacar el promedio. Si quiero determinar el mínimo, entonces igual mínimo, y dentro de paréntesis el rango de números de donde voy a sacar el valor mínimo, y lo mismo para el valor máximo. Entonces ahora permítame mostrarle este es el módulo que nos compete iniciar el día de hoy, el módulo 5. Entonces, como siempre, aquí tenemos lo que es el cronograma. Tenemos un pequeño documento hablando sobre la historia de Excel. Tenemos varios videos. Uno donde muestra cómo crear gráficos, cómo se protegen las hojas de cálculo. Una mostrando los conceptos básicos de Excel. Similar que en el módulo anterior, recuerden que teníamos un libro de ejercicio. Aquí también tenemos un documento con un sinnúmero de ejercicios en Excel. También aquí un pequeño video de cómo ustedes crear una factura en Excel de manera rápida y sencilla. Tenemos el área de las evidencias. Recuerden que deben tomar una captura y esa captura subirla al espacio, que muchos están perdiendo ese punto, no sé por qué. Tenemos el foro. Y a diferencia de los diferentes módulos que ya hemos trabajado, en este módulo va a haber un total de 3 actividades que realizar. Entonces, después tenemos lo que es la evaluación. ¿Por qué 3 actividades? Porque a diferencia de los diferentes módulos que ya hemos trabajado,
Los diferentes módulos anteriores tenían un total de 30 horas y este tiene un total de 40 horas. Lo suficiente para que ustedes puedan trabajar esas diferentes actividades. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Déjenme mostrárselas. Bien, aquí le dice, abre un libro de Excel y elabore una tabla de nómina para 10 empleados con la siguiente columna: nombre, apellido, cargo y salario. Vamos a irlo guiando un poco en esta partecita de aquí. Entonces lo que van a hacer es nombre, apellido, cargo y salario. Me dice que el salario debe tener un formato de moneda. Entonces, como el salario debe tener un formato de moneda, ¿qué yo hago? A todos los nombres los sombreo y le voy a dar un formato de moneda. Vamos a trabajar con 4: María, Pedro, Josefa y Anastasia. Vamos a ponerle sí, Peralta, Pérez y Trejo. Cargo: gerente, supervisor, conserje y chofer. Sueldo: 30.000, 25.000, 50.000 y 60.000. Luego me dice aplicar bordes a la tabla. Entonces, ¿cómo yo le aplico bordes? Yo sombreo todas las informaciones y me voy aquí a la parte de los bordes. Entonces ustedes van a ubicar la que dice todos los bordes y ahí ya le apliqué borde. Luego me dice en la pestaña vista deshabilitar las líneas cuadriculadas. Entonces recuérdense que yo les mostré a ustedes cómo dejar el espacio en blanco. Me voy a vista y deshabilito línea cuadriculada. Personalizar la hoja de cálculo con el nombre de nómina y colocarle un color azul. Entonces yo me voy aquí en la parte donde dice hoja, le cambio el nombre a nómina y le voy a poner un color azul. Entonces, si pueden ver, ya nómina tiene su color azul.
y guardar el libro de Excel con el nombre módulo 5 actividad 1. Ya ustedes saben que esa parte es cuando ustedes le den a guardar. Que deben colocarla aquí. ¿Se entiende esa parte? Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en cuanto a la actividad 1. ¿Alguna duda en esa parte? No, No, todo maestra. claro hasta ahora. Profe, si me lo puede volver a repetir, que mi computadora se apagó. Si tú quieres, cuando yo envíe el video, para que te lo muestre, porque son muchos pasos, Ah, ok. porque entonces en el video ya tú vas a poder ver. En lo que sí ustedes van a trabajar un poquitito, no mucho, es en la actividad 2 y la actividad 3. ¿Por qué? Porque en la actividad 2 ustedes van a tener que realizar esos cuadros con esas informaciones y luego determinar la densidad. Ahora bien, para determinar la densidad, aquí les muestra la fórmula. ¿Cómo usted determina la densidad? Dividiendo el total de habitantes con superficie. Significa que usted va a dividir este valor con este valor y le va a dar ese resultado. Maestro, vamos a trabajar en ese mismo cuadro. No, eso ustedes tienen que hacerlo en Excel. Ejemplo. Voy a agregarlo, voy a hacer en esto mismo, una hoja aparte. Lo primero es provincia, habitantes, superficie, densidad. Luego ahí van a ir colocando las diferentes provincias. Capital Federal. La cantidad de habitantes. 290, vamos a suponer que es el valor. Superficie 200. Entonces, para yo determinar la densidad, me dice a mí que debo dividir el total de habitantes con superficie. Entonces yo le hago aquí igual al total de habitantes entre la superficie y ya ahí me da el valor. ¿Se entiende esa parte? Sí. Eso es lo único que tienen que hacer. Dibujar esa tabla exactamente como se ve ahí y luego determinar lo que es la densidad. Entonces, cuando hagan eso, de aquí debajo le van a colocar ejercicio 1. Cuando terminen con ese, van a agregar
una nueva hoja y le van a colocar ejercicio 2 y ahí van a recrear este mismo cuadro y para determinar el subtotal, el ITEVIS y el total, aquí le indica cómo lo van a determinar. Déjame agrandar esto un poco. Me dice que para el subtotal debo que multiplicar, Padre amado, la cantidad vendida por el precio unitario. Entonces, aquí usted va a determinar cantidad por precio y le va a dar ese valor. Vamos a hacerlo rapidito. Descripción. Cantidad vendida. Recuérdense que cuando la información sobrepasa el tamaño de la celda, yo me voy a inicio y le doy aquí a ajustar texto. Luego tengo aquí precio unitario. Luego tengo aquí subtotal. Tengo el ITEVIS y tengo el total. Dice goma, cantidad vendida 10 y aquí tenemos 1.50. Entonces me dice que el subtotal yo lo voy a determinar multiplicando cantidad vendida por el precio unitario. Entonces le digo igual cantidad vendida por precio unitario y eso me va a dar el subtotal. Luego me dice que para determinar el ITEVIS es multiplicando el subtotal por 21%. Entonces me ubico aquí, le digo igual subtotal por 0.21, que es el 21%, o lo puedo hacer de otra manera, igual subtotal por 21%. Y pueden ver que me da el mismo resultado. Cualquiera de esas dos maneras que lo haga, no hay ningún problema. Y luego me dice que el total es sumando subtotal más el ITEVIS. Igual subtotal más ITEVIS. Y ahí ya yo determiné lo que se me pide en ese ejercicio. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Perfecto. Aquí donde dice artículo, ustedes ven que está vacío. Ustedes simplemente le van a poner 1, 2, 3 y 4.
Y luego tenemos el ejercicio 3. Como siempre van a recrear todo eso. Aquí tenemos totales. Y lo mismo aquí. ¿Cómo ustedes van a determinar los totales? Padre amado. Después de esta reunión, le voy a dar un solo botón a este mouse. Si ustedes se fijan, ustedes tienen aquí comestible, perfumería y panadería. Para determinar los totales de cada uno de estos, ustedes van a sumar el contado de comestible más el contado de perfumería más el contado de panadería. Eso me va a dar el total de contados. Para el total de tarjeta, lo mismo. El valor de tarjeta de comestible más tarjeta de perfumería más tarjeta de panadería. Y eso me va a dar el total de todas las tarjetas. Entonces el total por día ya sería la sumatoria de estos dos totales. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Perfecto. De igual manera, yo tengo un video explicando detalladamente cada uno de esos. Yo se lo voy a enviar, aparte de el encuentro virtual, para que por lo menos se vayan guiando. Entonces, luego que hagan esos 3 ejercicios, ese libro donde se encuentran las diferentes actividades es el que ustedes van a subir a la plataforma. O sea, que el mayor trabajo que ustedes van a tener es simplemente creando las tablas. Es el trabajito más fuertecito que ustedes van a tener. Porque ya determinar la fórmula, eso va a ser pan comido. Eso es la actividad 2. Y ya la actividad 3 es lo mismo. Recrear las diferentes tablas y determinar lo que se le pide. Para eso, aquí están las fórmulas para usted determinar lo que se le pide aquí arriba. Aquí debajo le va a indicar cómo lo van a determinar. Y similar a la actividad 2, cada uno de esos tienen que hacerlo en una hoja diferente. ¿Se entiende? Sí, maestro. Bien. Entonces, como le dije, voy a enviarle los 2 videos juntos. Tanto el del encuentro, para que aquellos que no pudieron entrar puedan crear su resumen. Y también el otro video donde explico más a fondo cómo realizar cada una de esas actividades. Partiendo de ahí, si viendo ese video aún tienen duda, entonces ya ustedes saben que pueden contactarme en cualquier momento, que a la mayor brevedad
le estaré respondiendo. Algo que sí me gustaría comentarle antes de que finalicemos es que no dejen las actividades para último. Vayan realizando, aunque sea diario, vayan haciendo alguito, vayan haciendo algo. No dejen todo para último, porque después se le va a hacer más pesado. Y mientras tengan un cúmulo de actividades, las cosas se le van a ir poniendo un poquito más difícil. Entonces, tengan eso en cuenta, vayan realizando, aunque sea de vez en cuando tengan un tempecito, vayan haciendo las actividades para que no se le quede todo para último y tengan que hacerlo todo de golpe. Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que realizar para este módulo que inicia ahora. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Maestro, a mí me gustaría hacer una pequeñita aclaración. Claro que no, claro que sí. Que los chicos excelsioren si su Excel está en español o está en inglés. Porque acuérdense que hay algunas, o sea, Excel cambia los nombres y las funciones según el idioma. Sí, muy cierto. Entonces, en lo que es la prueba lógica, hay muchos Excel que te indican que sea el punto y la coma, y hay otros que te indican nada más que sean los 2 puntos. Muy cierto. También, disculpe que la interrumpa, cuando usted está trabajando las funciones, fíjese en el pequeño mensajito que le va saliendo. Ahí le va a indicar si usted va a trabajar con un punto y coma, o con 2 puntos, o con una coma. Exacto. Siempre es bueno que le pongan atención a ese pequeño mensajito que le sale. Pero muchas gracias por esa observación, muy válida, muy válida. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Entonces voy a dejar de presentar. Entonces, si no tienen ninguna duda, creo que hasta aquí ha sido el encuentro del día de hoy. Muchas gracias por asistir, por estar conmigo. Se me cuidan mucho. Feliz resto de la noche y bendiciones para todos. Amén, igual, profe. Se me cuidan mucho.